las edades. Mi papá tenía 19 años más o menos, ¿no? Los padres del pastor Samuel congregaban en esa primera iglesia que abrió mi papá cuando tenía 19 años. Así que desde ahí conocemos a los Coronados, y bueno, y después se fueron sumando otros, ¿no? Y otras, que son una bendición a esta Ruth, que los queremos mucho. Esperen que me pareció una... Ahora sí. Bien, un gusto saludarles, como decía, y lindo ver a Dani y a Ruth ahí metidos en el trabajo con Hijos de Pastores. Tenemos la bendición acá en la Argentina de trabajar con Hijos de Pastores desde el año 1991, en lo que es nuestra fraternidad, las Asambleas de Dios. Y en todos estos años hemos tenido un proceso de crecimiento muy interesante. La iniciativa se toma en el año 91 para tener un espacio de honra, de reconocimiento a los hijos de los pastores. Esa iniciativa es tomada por lo que eran en ese momento los exploradores y las misioneritas. Los líderes nacionales entienden que los hijos de los pastores necesitaban un espacio, y esto comenzó allá en el 91, acá donde estoy yo estoy en las oficinas del Instituto Bíblico Río de la Plata, y este era el lugar donde se reunían los hijos de los pastores. Después, con los años, se sumaron los misioneros Raki y Jerry, que eran los directores del IBRP, y con el aporte de Raki y Jerry, los encuentros de hijos de pastores comenzaron a tener un énfasis muy marcado en la restauración, en la búsqueda del Señor, en afirmar propósitos, y así fue gran parte de los 90 hasta el 2003. Y en el 2003 comencé a coordinar HDM, luego se sumó mi esposa, y la diferencia que tiene el ministerio con Hijos de Pastores en Argentina, en la Asamblea de Dios de Argentina, es que es un ministerio que rinde cuentas a la Junta Nacional. Yo sé que en otros países, también en México, es un departamento, donde hay elecciones y demás, pero en Argentina es un ministerio, y eso nos permite tener cierta libertad de trabajo y continuidad a lo largo de estos años. Por eso, desde el 2003 al 2025, son un montón de años, que Dios nos da la gracia de poder coordinar los encuentros nacionales de hijos de ministros y también los encuentros regionales. Bien, vamos a entrar un poquito en tema. ¿Están ahí conmigo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay varios ahí conectados. Yo, como bien ha dicho Dani, yo crecí en una familia ministerial. Mi papá comenzó a pastorear a los 19 años, mi mamá a los 23, ya solteros, y obviamente luego el hecho de estudiar en el Instituto Bíblico hizo todo lo que necesitaba para conocerse, elegirse y salir al ministerio. Todo sucedió en el IBRP, en las aulas del Instituto Bíblico. Por eso yo siempre digo que yo nací, no sé, abajo de un púlpito. Uno ya nació teniendo incorporado un montón de cuestiones que hacen a la vida ministerial, que hacen a la vida de fe, ¿no? Yo siempre digo que mis primeras palabras fueron en lenguas. Yo ya nací hablando en lenguas, donde uno ya tenía incorporado, ¿no?, la vida de iglesia, los hermanos, ¿no?, los hermanos que entraban a la casa, que salían, que eran parte del mobiliario de nuestro hogar. Uno creció incorporando un montón de cuestiones y crecí en un contexto muy distinto. Allá en los 80, el enfoque de mis padres era la iglesia, era el ministerio, era predicar, ganar almas. Entonces, en mi casa, uno con el tiempo estudia y revisa un montón de conceptos, y uno dice cuestiones muy, muy elaboradas, como primero la familia, no, primero Dios, después la familia, después el ministerio, y uno desde la teoría tiene los conceptos a veces muy claros, pero en mi casa esa teoría en la práctica era 100% otra, ¿no? Primero Dios, segundo Dios, cuarto Dios, tercero, todo era Dios, todo era Dios. Recuerdo que cuando yo era chico, si me dolía algo, mi mamá me decía, ora, seguramente el Señor quiere sanarte, ¿no? Y si por ahí oraba y no me sanaba rápido, mi mamá me decía, bueno, toma, me da una aspirina en el nombre de Jesús, ¿no? Siempre en el nombre de Jesús para asegurarse la sanidad. Bien, y las cuestiones propias que uno vivía en la infancia, cuando uno quería tener algún juguete, uno quería tener un tenis o un calzado distinto, ahí venía nuevamente, ora, el Señor va a proveer, ¿no? Y uno
creció incorporando y naturalizando muchas cuestiones que tienen que ver con la vida de fe, con una vida de entrega a Dios. Pero claro, después en el proceso de crecimiento, uno va entendiendo muchas cosas que va viviendo en una familia ministerial, un montón de cuestiones que por ahí no son dichas, pero sí son producto de la experiencia. Y en ese proceso también uno comienza como a darse cuenta, esto que pasaba o esto que sucedía. Yo recuerdo cuando mis padres me decían, estamos ayunando, no estamos buscando al Señor. Así que coman ustedes, comé con tu hermano y nosotros estamos orando. Y claro, uno en su momento me decía, bueno, más comida para nosotros, pero en realidad no era que había más comida, en realidad es que no había comida. Y como no había comida, mis padres priorizaban que mi hermano y yo pudiéramos comer algo. Entonces el ayuno era un ayuno obligado, ¿no? En otras palabras. Claro, pero uno lo entiende y va asimilando estos procesos con el tiempo. Con el tiempo uno asimila estas cosas. Y uno tiene que, luego en un proceso personal de relación con Dios, reconciliarse con un Dios que también nos llama, que también quiere hacernos parte de su plan, que también tiene un propósito exclusivo con nuestras vidas, que también está interesado en llevar adelante su voluntad en nuestras vidas. Si uno de pronto se encuentra con un Dios que dice, pará, pero mis padres por servir a Dios sufrieron, no tuvieron, pasaron situaciones incómodas, difíciles, y de pronto este mismo Dios me está convocando a mí para ser parte de sus planes. Entonces, es muy importante reconciliarnos con Dios para entender que hay un Dios que tiene una relación exclusiva, personal con nosotros y que es independiente de lo que haya sucedido con nuestros padres. Por eso, algo que suelo decirle a los hijos de pastores, tengo la oportunidad de trabajar hace muchos años y de hablar con muchos de ellos, es decir, nuestros padres hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Gracias a Dios por mi papá, gracias a Dios por mi papá, por mi mamá. Amén. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con resolverlo, con no estirar, porque muchas veces los hijos cargan con la presión, con la culpa de no tener, de no llegar, de no ser, porque no tuve, porque mi papá, porque mi mamá, pero llega un momento donde Dios quiere que los que han crecido en una familia ministerial desarrollen una relación personal con Dios, independientemente a la intervención de los padres. Y ahí tiene que ver mucho, porque ahora yo soy otra generación. Yo soy una generación distinta a la generación de pastores que fue mi papá, que fue mi mamá. Somos distintos, tenemos otros recursos, tenemos acceso a otra formación, tenemos otras posibilidades de ver, de comparar, de aprender. Tenemos otra plataforma de desarrollo. Es por eso que el legado que yo le estoy dejando a mi hijo es totalmente diferente al legado que dejó mi papá en mi persona o mi mamá. Y no quiere decir que sea mejor o peor, sino tiene que ver con que es diferente. Y aprender a valorar esa diferencia tiene que ver con entender que así como hubo un Dios de Abraham, un Dios de Isaac y un Dios de Jacob, así también hay un Dios que obró con mi papá, que obró conmigo y que también va a obrar con mi hijo. Y el trabajo que nosotros tenemos como padres es hacer que nuestros hijos lleguen más lejos de donde nosotros llegamos. Es hacer que nuestros hijos puedan desarrollar una plataforma de crecimiento y de desarrollo aún más de lo que nosotros hemos tenido. Por eso, el trabajo como padre está cumplido cuando nosotros entendemos que el legado que nosotros les damos a nuestros hijos no tiene que ver con una función ministerial. No tiene que ver con que nuestros hijos sean los próximos pastores de la congregación que tenemos o los próximos evangelistas del ministerio que tenemos. No, no, no. Nuestro legado es que nuestros hijos abracen la fe en Jesús. Si tus hijos abrazan la fe en Jesús, todo lo que viene después es consecuencia de que nosotros como padres hicimos las cosas bien, con errores, con aciertos, pero nuestros hijos abrazaron la fe en Jesús, eligieron a Jesús, eligieron amar a Jesús, eligieron vivir para Jesús. Después la función que cumplan, que desarrollen dentro del plan, de la voluntad de Dios para sus vidas, es otro tema. Y es ahí donde nos vamos a meter un poquito en la propuesta de la charla,
que tenemos para este encuentro, que tiene que ver justamente con la identidad, tiene que ver con la presión que los hijos sufren. Y es ahí donde hay preguntas que son muy importantes que tenemos que hacernos. Y son preguntas que nos llevan a revisar y a comenzar a desarrollar una autocrítica. A veces, dentro de nuestra formación pentecostal o nuestra formación latina, hace que muchas veces no tengamos la oportunidad de revisar lo que estamos haciendo. A veces simplemente repetimos modelos que hemos aprendido, repetimos lecciones que nos han dicho, pero nunca nos hemos detenido a ver si lo que estamos diciendo es acertado, corresponde a este tiempo, corresponde a este contexto, a ver si lo podemos decir de otra manera. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros utilizamos, las palabras construyen realidades. Y a veces tenemos que repensar la manera en la cual decimos las cosas, la manera en la cual nosotros nos estamos comunicando. Y hay un mensaje que muchas veces es subyacente, hay un mensaje que muchas veces nosotros no lo queremos dar de manera explícita, pero implícitamente lo estamos diciendo. Y nuestros hijos aprenden muchísimo de todo aquello que nosotros no decimos. Hay un montón de lecciones que nosotros no decimos, pero nuestros hijos las están aprendiendo. Estamos continuamente siendo observados, las 24 horas. Y a veces nosotros venimos de una formación donde somos los dueños del saber, somos los dueños del conocimiento, donde toda la información sale por nosotros y ellos son simplemente aquellos que tienen que obedecer. Por eso creo que hay que llevar adelante una relación con nuestros hijos primeramente sabiendo que ellos son hijos. Tus hijos tienen un solo papá y una sola mamá. Nada más. Pastores, hay un montón. Evangelistas, misioneros, maestros, ministros del Altísimo. Hay un montón y va a seguir habiendo un montón. Pero papá y mamá de tus hijos, hay uno solo. Y eso es lo que yo tengo que aprender. Es lo que tengo que asumir. Yo tengo que ser el papá de mi hijo, la mamá de mi hija. Yo tengo que serlo. Después puede ser que cumpla un rol pastoral sobre ellos, seguramente, pero primeramente tengo que desarrollar un rol paternal, es decir, hay un amor incondicional. Este mensaje tiene que ser claro: hijo, yo te voy a amar siempre. Siempre, siempre te voy a amar. Mi amor hacia vos no va a estar condicionado por tus aciertos o por tus errores. Mi amor siempre va a estar. Vas a aprender a ser responsable de tus decisiones. Vas a aprender a asumir las consecuencias de tus aciertos o de tus errores. Pero hay algo que siempre va a estar, y es el amor de papá. Hay una palabra que el Señor me dio hace un tiempo que es la siguiente: éxito tiene que ver, éxito es tener dónde volver. El que tiene éxito en la vida es el que sabe con seguridad dónde volver. Y pensaba en el hijo pródigo, el hijo que se fue. Ese hijo ganó porque sabía que tenía un lugar donde volver. Ese hijo volvió porque sabía que había un padre que lo iba a recibir. Hubo una relación que se construyó, hubo un vínculo que se fortaleció. E independientemente de las decisiones del hijo, independientemente de los reproches, de haberse ido, haberse apartado, ese hijo comiendo comida de cerdos, allí con los marranos, ese hijo sabía que tenía un lugar donde volver. Papá, mamá, que tus hijos tengan éxito sabiendo que tienen un lugar donde volver. Que hay un corazón de papá, hay un corazón de mamá, que va a saber hacer silencio, va a callar de amor, pero siempre va a abrazar, siempre va a elegir contener y va a dar nuevas oportunidades. Va a decir anillo, va a decir ropa nueva, va a decir asado, parrilla, tacos, volvió el hijo. El amor es incondicional. Desarrolla una relación reconociéndolos como hijos y valorándolos. Es una relación que tiene que ver con lo que ellos son.
Una de las grandes frustraciones es cuando nosotros llevamos una relación con nuestros hijos en base a los resultados y en base a lo que hacen. Y cuando nosotros no tenemos los resultados que esperamos de nuestros hijos, o están haciendo cosas que nosotros no queremos, entonces la relación se ve frustrada. Y me ha tocado acompañar a muchos hijos de pastores, donde sus padres únicamente desarrollaron una relación en base a resultados. Tráigame buenas notas, tráigame buenos comportamientos, tráigame reconocimientos. Ese es mi hijo. Ah, qué orgulloso estoy de mi hijo. Pero cuando mi hijo no cumple expectativas, cuando mi hijo no hace lo que corresponde al deber ser, al protocolo, a lo que se espera, ahí hay frustración. Ahí ya no te quiero. Entonces, cuando el amor hacia mi hijo está condicionado por los resultados que me trae, entonces yo no estoy amando a mi hijo por lo que es, yo estoy amando a mi hijo por lo que hace. Y ese es un mensaje que nosotros estamos dando. Las lecciones no dichas, las lecciones que responden a la experiencia, son las lecciones que quedan para toda la vida. Desarrollar una relación como hijos va a llevar a tener que abrir nuestro corazón, a mostrarnos vulnerables, a decir, hijo, yo también me equivoco. Estoy aprendiendo a ser papá. Estoy aprendiendo a equilibrar el ministerio, las demandas y mi rol de padre. Hijo, crezcamos juntos. Yo estoy acá para guiarte, estoy acá para ayudarte. Es una relación que va más allá del rol ministerial que estamos llevando adelante en nuestra iglesia local o en la comunidad o en la denominación. Tiene que ver lo que nosotros somos familia. Y esa es la protección. Ese es el lugar, es el refugio, es el mejor lugar que podemos construir. Cuando nuestro mensaje es claro, cuando las palabras que utilizamos son claras, cuando las realidades que estamos viviendo tienen que ver con lo que nosotros somos. Hay un amor incondicional y hay una relación que va más allá de los resultados y de lo que hacen. Amamos por lo que son, amamos porque son nuestros hijos. Amén. Sigo. Hay un montón de presiones. Un montón de presiones. Ustedes me están viendo a mí siempre me gustó tener el pelo largo, siempre, y ya Asambleas de Dios acá me aceptó, no hay ningún problema, soy el reverendo acá en Argentina, pero claro, cuando yo era chico, venían los hermanos de la iglesia y la miraban a mi mamá con una carga y le decían, estamos orando por Javo. El Señor ya va a hacer la obra. ¡Ah! Claro, para ellos yo estaba nadando en el pecado, ¿no? Porque mi apariencia o mi look por ahí no era acorde al contexto. Es ahí donde existe una presión constante del más allá, hay una expectativa en el deber ser. Esta idea de el pastorcito, ¿no? Esta idea de si papá es así, el hijo tiene que ser así. Por eso, una de las presiones con las que tienen que cargar es esta idea de ser igual a papá o mamá. ¿Mm? Y obviamente nosotros como hijos repetimos un montón de conductas aprendidas que tienen que ver con el contexto donde uno se desarrolló, donde uno creció. Más de una vez me han dicho, y más ahora de grande, hablas como tu papá, tenés el tono de voz de tu papá. Y a esta altura uno ya lo tiene resuelto y está todo bien, no hay ningún problema, y hasta es un elogio. El punto es cuando eso, en la etapa formativa, la adolescencia, la preadolescencia, eso comienza a ser un mandato impuesto, ¿no? Esta es la ruta, este es el camino que vos tenés que seguir, ¿no? Y comienza a haber una presión y una demanda para que nosotros cumplamos justamente con ese mandato impuesto. Y los mandatos no solamente son con los cuales uno crece, los mandatos familiares, los mandatos paternales, sino que también hay mandatos que son sociales, hay mandatos que responden al contexto, a la iglesia, a la cultura donde nos estamos desarrollando, donde se construye una expectativa. Bien, por eso es acá donde los padres cumplen un rol fundamental. Son los padres los que van a cuidar a sus hijos de la presión de la iglesia. Son los padres los que van a priorizar
amar a sus hijos y cuidarlos ante los mandatos eclesiásticos. Somos nosotros los que le hacemos un vallado, ¿no? Y a veces nos toca, por ahí algunos hermanos no nos van a entender, otros hermanos sí van a entender, pero a nosotros nos toca ser claros, ¿no? Él primeramente es mi hijo, ¿bien? Y tiene que ser uno más. Pero somos nosotros los que marcamos ese límite. A veces por temor a los hermanos, lo que ellos van a decir, lo que van a pensar, uy, mirá si se deja de congregar, deja de ofrendar. Entonces, a veces nos movemos en base a los temores. Y todo lo que es motorizado por el temor, todo aquello que es motorizado por el miedo, va a traer problemas. Siempre va a traer problemas. Por eso nos movemos desde las convicciones. Somos padres responsables por el cuidado de nuestros hijos. Cuando lleguemos al trono de la gracia, el Señor, más allá dice, y la iglesia y los hermanos y los ministerios, el Señor va a decir, ¿y los tuyos? ¿Dónde están los tuyos? ¿Tu esposa, tus hijos, dónde están? No, pero mi congregación, no, pero los viajes ministeriales, no, los tuyos, contame de los tuyos. Y yo voy a dar cuenta por mi familia. Mi esposa va a dar cuenta por su familia. Nosotros damos cuenta por nuestra familia. Por eso es ahí donde que son los padres los que tienen que aprender a hacer un vallado de contención y de protección. La presión a ser igual a papá o mamá es una presión constante. La otra presión es que a veces los hijos tienen la presión de heredar el ministerio, ¿no? Y es ahí cuando lo vemos de chiquitito y ya nosotros, ay, acá está el continuador, el próximo pastor, el próximo reverendo, el próximo, no sé, Billy Graham, y por ahí el flaco no quiere. Me acuerdo, me escriben por Instagram, estuve en un país predicando a los HDM, y un HDM me escribe y me dice, mi papá quiere que sea el pastor de la iglesia, mi papá quiere que yo sea el próximo pastor de la iglesia, y yo no tengo un llamado pastoral, yo quiero ser músico, Javo, pero mi papá tiene tanta presión sobre mí y yo tengo tanto miedo de no hacer lo que mi papá quiere, que acá estoy. Y es un zombie. ¿Por qué le digo zombie? Porque es un cuerpo cumpliendo una función, pero su espíritu está en otro lado. Su espíritu está en otro lado. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que ser claros. Hijo, yo te voy a amar siempre. Independientemente de las decisiones que tomes, yo te voy a amar siempre. Vas a ser pastor, vas a ser youtuber, vas a ser músico, vas a ser, no sé, capitán de barco. Papá y mamá te van a amar siempre. Por eso es que a veces los padres, por medio de la presión, por una cuestión de cuidar el trabajo, el esfuerzo que por tantos años han invertido en la iglesia local, en el ministerio, una manera de asegurar la continuidad es que los hijos sigan. Y el ministerio no se hereda, el ministerio es un llamado de parte del Señor. Porque yo nací en un hospital, no soy médico. Y a veces nosotros pretendemos esto y la presión a veces viene más de parte nuestra que de la misma iglesia. Seamos plataformas para que nuestros hijos tengan una relación con Dios y que esa relación con Dios lleve a que ellos tengan un encuentro con Dios y puedan tener una idea de propósito, de llamado, de vida entregada para Dios. Seamos nosotros aquellos que hacen ese vallado de cuidado y de contención frente a los mandatos de la iglesia y a las presiones. Sigo. Vamos a hablar un poquito de estas, cómo ayudar, ¿no? ¿Cómo ayudamos nosotros a desarrollar una identidad sólida en Cristo? Qué trabajo, ¿eh? Una de las cosas que aprendí es que la fe no se impone, la fe se vive. La fe se vive de manera natural. Yo no actúo de hijo de Dios. Yo no me pongo el sombrero de pastor y soy pastor, me saco el sombrero de pastor, ahora soy Javo, el profesor del IBRP, me saco el sombrero, ahora soy Javo, el papá de Milo, me lo saco, ahora soy Javo, el esposo de Caro. Somos seres integrales. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo, porque nuevamente nosotros somos un mensaje
que estamos dando de manera continua, tanto a nuestros hijos como a los hermanos de la iglesia, como a los distintos vínculos sociales donde nos movemos. Mi hijo practica un deporte en Argentina llamado rugby. Hoy vengo del club. Los padres del club tienen relación con nosotros, saben a qué nos dedicamos, saben que soy pastor, saben que soy profesor de teología, saben que viajo para enseñar o predicar en distintos lugares, lo saben. Y yo en ningún momento disfrazo o busco otras palabras para decir, no, lo digo abiertamente. Y mi hijo vive la fe de una manera natural. Entonces, me ha sucedido en más de una oportunidad. Por ejemplo, los padres del club le organizaron un cumpleaños sorpresa a mi esposa por sus 50 años. Hicieron comida, remeras con los años de mi esposa, una producción impresionante. Y ninguno de ellos son creyentes, ninguno de ellos se congregan, ninguno de ellos. Pero ellos saben que nosotros somos personas, miren cómo lo voy a decir, somos personas normales. Normal, hablamos de una manera que se nos entiende, nos comunicamos y nos relacionamos. Por eso, una manera de desarrollar, ayudar a que nuestros hijos desarrollen una relación sólida con el Señor, es viviendo la fe de una manera natural, no impuesta, no forzada, no producto de sostener una imagen, que no se den cuenta, que no nos descubran. Por eso tenemos que desarrollar un diálogo constante. Mi formación, mis padres eran más del monólogo, mis padres eran más del discurso. Hoy los hijos nuestros necesitan más diálogo, más conversación. Nuestros hijos necesitan ser escuchados. A veces nosotros ya sabemos lo que hicieron, ya sabemos lo que nos van a decir, ya sabemos tanto y no tenemos paciencia, porque nuestra paciencia se nos fue durante todo el día en nuestras obligaciones, en nuestros compromisos, que cuando nuestros hijos sigan, no tenemos paciencia para ellos. Entonces, cuando nos van a decir, ya sé lo que tiene que decirme, no me diga nada, ya sé lo que pasó. Y qué importante es tomar tiempo para escuchar. Contame. Hacer ese esfuerzo que va más allá de mi cansancio, va más allá de toda la paciencia que me robaron o me quitaron los hermanos, la iglesia, mis roles, etcétera, que tiene que ver con darle tiempo, con escucharlos, desarrollar una relación que fortalece el vínculo, que hace que nosotros podamos encontrarnos con ellos en otros espacios. Y a veces tenemos que aprender a encontrarnos con nuestros hijos en otros lugares, que no es la casa, que no es la iglesia, que no es una función ministerial, que quizás es ver un partido de béisbol, quizás es ir a comer tacos al pastor, que son riquísimos, se los recomiendo. Quizás es otros espacios donde se baja la guardia, donde nos relajamos, donde podemos interactuar de otra manera, donde a veces necesitan encontrarse con papá o encontrarse con mamá, independientemente al rol, donde ellos tienen que vernos a nosotros como personas reales, cercanas, modelos vivibles, no modelos inalcanzables. Yo nunca voy a orar 3 horas al día como mi papá. No, personas reales que pueden identificarse con ellos. Es ahí, esperen que quiero leer bien lo que puse, ¿no? Es ahí donde tenemos que dejar que hablen, pero que hablen sin que nosotros juzguemos. ¿Sabe lo que me cuesta eso? Porque yo tengo un manualcito de las asambleas de Dios, yo tengo un manualcito que me da todas las respuestas. Y a veces mi hijo en etapa de formación, yo ya quiero darle todas las respuestas. Y a veces él dice, usted no debería haber hecho eso, usted tiene que pedir perdón, usted... Y a veces simplemente lo que el hijo quiere es ser escuchado. Y sabe que en más de una oportunidad nuestros hijos ya saben lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Lo único que están necesitando es que alguien los escuche y que simplemente los contenga, los afirme y los anime a seguir creciendo con el Señor. Por eso, vivir la fe de manera natural, no impuesta,
encontrarnos con ellos en otros ámbitos, escucharlos de manera constante, crear espacios para poder encontrarnos sin juzgarlos, sin señalarnos, va a enriquecer la relación, va a fortalecer el vínculo y va a ayudar justamente a que ellos puedan afirmar su relación con Dios, ayudar a encontrarse con el Señor de una manera concreta y real. ¿Vamos bien? ¿Sí? Porque yo siento que hablo solo y en realidad estoy hablando, pero yo entiendo que del otro lado me están escuchando. Bien. Y quiero decir algo más, quiero tomar los últimos minutos. Yo creo que hay formas que tenemos que comenzar a trabajar. Hay una frase que aprendí y es que los cambios llegan cuando alguien deja de repetir. Si seguimos haciendo siempre las mismas cosas, lo habrán escuchado, vamos a seguir encontrando los mismos resultados. Entonces, un cambio se va a generar cuando nosotros dejamos de repetir. Esto de que esto lo aprendí así, mi papá lo hizo así conmigo, mi mamá lo hizo así conmigo, ¿no? Y repetimos lecciones aprendidas, las volvemos a repetir. Y lo más difícil que nos pasa a nosotros tiene que ver no con aprender cosas nuevas, lo más difícil tiene que ver con desaprender lo aprendido. Darnos cuenta que hay lecciones que hemos aprendido y que por ahí nos ayudaron en una etapa, nos ayudaron en un tiempo, pero por ahora, en esta etapa, por ahí no son las más apropiadas. Por eso, esto de cómo cuido a mis hijos de las presiones externas, cómo protejo a mis hijos de todos estos mandatos que mencionaba, voy a darles algunas ideas que tengo acá anotadas, ¿no? Tenemos que cultivar nuevos hábitos. Hay que cultivar nuevos hábitos. Hay respuestas que nosotros tenemos tan naturalizadas, y no quiero decir que hay algunas respuestas que no sean verdad, son verdad, ¿no? Pero por ahí a nuestros hijos les suenan a cliché, ¿entienden la idea de cliché? ¿No? Es un cliché, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que cultivar nuevos hábitos? Por ejemplo, no usemos a nuestros hijos como ejemplos en nuestras prédicas, ¿no? Y más cuando están en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, mucho más. Ellos tienen una vida personal y la quieren proteger, no quieren estar expuestos. Con nuestro hijo aprendimos a preguntarle si vamos a subir una foto de las redes sociales. ¿Me dejás subir esta foto? Porque lo estoy respetando, lo estoy valorando. No estoy diciendo no me importa lo que vos quieras, no me importa lo que vos pienses. Me importa y como me importa, lo estoy cuidando. Imagínense cuando estamos predicando, recuerdo cuando Javo era chiquitito y se hacía pis en la cama. Qué momentos trágicos, ¿no? Teníamos que cambiar la sábana. Y mi hijo está ahí, en la congregación. Estoy exponiéndolo delante de todos. No, no usemos a nuestros hijos como ejemplo en nuestras prédicas, principalmente cuando están en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia. No hablemos de temas de la iglesia en casa. Aprender a decir, acá en la mesa comemos, disfrutamos, espere que me olvidé el nombre. Disfrutamos el pollo con mole, ¿no? Me encanta el pollo con mole. Cuando vaya, por favor, tengan en cuenta eso, ¿no? El pollo con mole en casa, lo disfrutamos y hablamos del rico pollo, de este mole que trajimos molido, de un mole histórico de allá, pero no hablamos de temas de la iglesia. Porque el diácono fulano, porque el hermano acá, porque no hablamos, no los queremos afectar con lo que nosotros nos toca administrar. El Señor dice, en Pedro dice, sean buenos administradores de la gracia. Y a veces nosotros tenemos que saber administrar la gracia que nos fue concedida. El llamado, el ministerio, el don. Y ser administradores de esa gracia tiene que ver con cuidar a nuestros hijos. No hablemos de temas de la iglesia. Y si vamos a hablar, que sea con cuidado, que sea con respeto, que sea con amor, que sea valorando a los hermanos. No inoculemos enojos, broncas hacia determinados hermanos, determinadas personas. Cuidémoslo, porque estamos cuidando a la iglesia del Señor y de eso también somos responsables. Y creo que hay algo que he aprendido
y tiene que ver con interesarme genuinamente por lo que a ellos les interesa. Hacerles preguntas que tienen que ver con su mundo, que tienen que ver con sus gustos, con lo que leen, con lo que estudian, con lo que ven, con sus pasatiempos. Cuando yo me intereso de manera genuina por mis hijos van a saber valorarlo. Y todo lo que es genuino, todo lo que es real, todo aquello que nace desde la verdad, siempre va a tener resultados. Siempre. Pero todo aquello que nace de algo impuesto, de algo artificial, tarde o temprano se va a caer. Por eso hay muchas cuestiones que pasan por nosotros. Es decir, Señor, yo quiero ser un buen administrador de tu gracia, para que mis hijos sean la mejor versión de lo que vos soñaste para ellos. En este proceso de crecimiento, donde me los has confiado para formarlos, para educarlos, que ellos puedan crecer y te puedan elegir a vos. Que abracen la fe en Jesús y que después todo lo que suceda después sea un tema de Dios con ellos. Señor, que mis hijos siempre tengan un lugar donde volver, que donde se encuentren, que enterrados en situaciones complejas, errores, pecados o lejos de casa, sepan que acá siempre van a tener un lugar, siempre van a tener un anillo, nueva ropa, nueva oportunidad y alegría, porque tienen casa, porque son hijos y ese amor es incondicional. Señor, que podamos ser un vallado de protección para ellos, que seamos nosotros los responsables en cuidarlos, en no exponerlos ahí en la vitrina. No, 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 elegimos cuidarlos, elegimos decir no, elegimos separar tiempo, elegimos tener un oído que aprende a escuchar, que calma la ansiedad, que calma ese ímpetu de querer responder, de querer decir cosas. Tranquilo, elijo escucharte. Elijo escucharte sin juzgarte, te voy a aconsejar, pero primero voy a escucharte. Voy a asimilar lo que me decís, voy a asimilar lo que me estás transmitiendo. Creo que hay una gran responsabilidad que Dios nos ha confiado que tiene que ver con las generaciones. Y si nosotros confiamos en el Señor de la mies, Él va a ser el que cuida de nosotros. Por eso, si el Señor no cuida, no guarda la ciudad, en vano es todo lo que nosotros hagamos. Y ese es nuestro deseo. Señor, seguí siendo el Señor de esta casa, seguí siendo el Señor de esta familia, seguí siendo el Señor de nuestras vidas, para que podamos refugiarnos en ese cuidado y tener la gracia para poder cuidar y sostener a nuestros hijos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No voy a hacer una oración todavía porque hay un tiempo de preguntas, pero luego de que hagamos algunas preguntas, ahí hacemos una oración todos juntos.